Buenas tardes compañeros y profesores. Hoy con mi grupo conformado por Alex Arancibia, Clemente Ibarra e Isabel Figueroa les vamos a mostrar nuestro trabajo sobre derivada e IA. Lo primero que se nos pedía en el trabajo era 2 prompts pedidos a la IA, entendiéndose prompt como instrucciones que se le puede pedir a la inteligencia artificial. Para contextualizar, nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que nos brindara un problema con respecto al uso de la derivada que tenga que ver con una colina y un auto. Entonces había que calcular como la derivada de la pendiente de la colina. Acá se puede ver el problema que finalmente nos planteó la IA. En base a ese problema surgieron las primeras 2 iteraciones. La primera era que nos diera 3 preguntas más considerando la pendiente de la colina, que son las que se pueden ver en pantalla. Es decir, tenemos el problema y se nos brindan 3 preguntas más referidas a la pendiente, en tal punto de la pendiente y qué pasa si la pendiente tiene este punto. Por último, la segunda iteración fue con respecto a ¿es el problema atractivo para adolescentes de 16 y 18 años? ¿Por qué escogimos que nos diera esta iteración? Ya que consideramos que dentro del currículum nacional normalmente se ve la derivada en los cursos de electivos de tercero y cuarto medio. Por lo tanto, decidimos hacerlo que nos diera esta iteración para hacerlo más atractivo considerando el contexto en el cual podríamos utilizar el ejercicio. Y acá se puede ver cómo es la iteración que nos da, que tiene que ver con un problema llamado la gran aventura en la colina, que se puede ver acá en pantalla los pasos de cómo ir haciéndolo y cómo poder ir haciendo un problema más atractivo. Para continuar, el trabajo nos pide 2 estrategias de solución, en 2 registros semióticos distintos. Nosotros usaremos los registros algebraico y geométrico. Para la solución de todas las preguntas del registro algebraico, usaremos la pendiente de la curva. Para eso necesitaremos su derivada. Luego evaluaremos en el punto clave y dependiendo si es x o y. En la primera pregunta reemplazaremos con x igual a 10, lo que nos da que la pendiente en x igual 10 es 3. Después, en la siguiente pregunta, igualaremos nuestra pendiente a 5 para así calcular que la pendiente es 5 en la posición x igual a 30 metros. Para la tercera, evaluaremos x igual 0 para ver cómo funciona la colina en su inicio, diciendo que nos eleva 2 metros por cada metro recorrido. Y para nuestra pregunta 4 nos piden que la pendiente sea menor a 4, para lo cual hacemos esa inecuación y nos dice que para x igual 20 es 4, o sea, para los x menores a 20 va a ser menor a 4. Luego, para el registro gráfico usamos GeoGebra. Para esto primero graficamos nuestra función, luego su derivada y luego una recta en el punto donde queremos que se intersecte nuestra derivada con la recta, dependiendo si es x o y, como podemos ver en varias. En la primera lo hacemos con respecto a x y nos da el mismo resultado que el método algebraico, así que podemos corroborar que está bien. En la segunda con y igual 5, lo cual nos da 30, igual que en el registro algebraico. En la tercera x igual 0, lo cual nos da respuesta 2, igual que en el registro algebraico. Y por último, en la cuarta, y igual 4, lo que nos da 20. A continuación presentaremos las fases de situaciones didácticas de Broussard en el problema planteado. Este se formuló de manera tal que se ponga una parte de trabajo personal y trabajo en grupo. Para la fase de acción se les instruirá a los estudiantes a responder las preguntas 1 y 2 de forma individual, ya que conllevan a utilizar la fórmula derivada para resolverlas. Pasando a las fases de formulación y con esto un trabajo en equipo, se les pedirá dar respuesta a las preguntas 3, 4 y 5, donde deberán discutir y consensuar su respuesta. Después vendrá la fase de validación, donde discutiremos en pleno las respuestas anteriores y examinaremos las distintas formas de pensar el ejercicio. Finalmente, en la institucionalización, los docentes daremos una conclusión final a las preguntas 3, 4 y 5, ya que son preguntas de nivel cognitivo superior, donde está presente el análisis e interpretación de la derivada. Y con esto los docentes daremos hincapié en que esta es una forma de observar la derivada, que existen otras además de esta, como por ejemplo la razón de cambio, en términos de física, la velocidad instantánea, entre otras. Pasando a la siguiente diapositiva, ¿cree usted que el problema podría adaptarlo para la enseñanza de la derivada bajo el significado que elegimos? Primero presentaremos el objetivo emanado por el Minidub, que dice lo siguiente: resolver problemas que involucren crecimiento o decrecimiento con cavidad, puntos máximos, mínimos o de inflexión de una función a partir del cálculo de la primera y segunda derivada en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales, el cual adaptamos a analizar problemas del mundo real, relacionando la derivada con la pendiente de una colina y utilizando métodos algebraicos y gráficos.
Ahora, volviendo a la pregunta anterior, creemos que este ejercicio, a diferencia del otro, presenta preguntas que tienen una mayor vinculación con la derivada y el uso de este para obtener pendientes de una gráfica, además de llamar a la reflexión de la manera en que ocupar el objeto matemático, en este caso la derivada. Por todo lo anterior, creemos que el problema ya está adaptado para la enseñanza de la derivada bajo el contexto de la pendiente de la recta tangente.